Y para entender este y otros temas, hoy me voy a enlazar con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta. Hace algunas semanas, la semana pasada, tuve el gusto de platicar con la secretaria y hoy tengo también la honra de platicar con el subsecretario. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Querido Hernán, buenas noches, un gusto escucharte y verte. El honor es para mí. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, el gusto es mío, Ricardo. A ver, vi una entrevista tuya en El Sol de México, donde dices que podría haber sanciones legales ya entrada la fase 3 para aquellas personas contagiadas por COVID-19 que pongan en riesgo la vida de otras personas, suponiendo pues que estas personas estuvieran contagiadas. ¿Qué tipo de sanciones estarían contemplando y en qué casos? Bueno, quiero aclarar algo muy importante, querido Hernán. La entrevista que me hicieron en El Sol de México, precisamente me hacían una pregunta muy similar y quizás utilicé alguna expresión que pudo haber sido mal entendida. La propia declaratoria que emite el Consejo de Salubridad General no contiene sanciones para ninguna empresa, para ninguna industria, para ninguna persona. Lo que emite es una declaratoria que tiene una serie de directrices. Esas directrices son de aplicación nacional, es decir, en todo el territorio de nuestro país. Tiene jerarquía constitucional porque reconoce solamente 3 autoridades federales, que es el presidente de la República, el propio Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud. Son las únicas autoridades federales que pueden eventualmente emitir estas directrices a través de la declaratoria. Por sí la declaratoria, insisto, no tiene ninguna sanción, pero hay una serie de conductas que pueden ser sancionadas si se dan todos los elementos típicos de un delito para que eventualmente una persona puede ser indagada por el Ministerio Público y eventualmente sancionada por un juez penal. ¿A qué me refiero? Al delito de peligro de contagio. Esto está contenido en el artículo 198 del Código Penal Federal y, por supuesto, que tiene una sanción privativa de la libertad para aquellas personas o aquella persona que, sabiendo que tiene alguna enfermedad, estamos en esta coyuntura del coronavirus, pero puede ser para cualquier enfermedad contagiosa y que él, a sabiendas de esta circunstancia, de manera intencional, pueda provocarle a otras personas un contagio que ponga en riesgo su salud o incluso su vida. Es en esos términos como lo quiero manifestar. La autoridad federal en este caso, y lo ha dicho el presidente de la República, no va a utilizar ninguna forma coercitiva o violenta, o mucho menos a través de la fuerza pública, para violentar algún derecho al cual tenemos no solamente todos los mexicanos, sino cualquier persona que esté en el territorio nacional. Conforme a la Constitución tenemos esos derechos. Sin embargo, también quiero ser muy claro. El hecho de que hoy en las declaratorias que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación no contiene ninguna sanción y el presidente ha sido muy claro en ello, la gente ha entendido muy bien y un gran porcentaje de la gente está en sus casas. Los gobiernos municipales y gobiernos estatales, de motu propio, han tomado la decisión, porque además tienen las facultades para hacerlo, para restringir la convivencia en algunos centros turísticos como en las playas, para evitar que se concentre precisamente una colectividad y exista un riesgo de contagio. Esto eventualmente tiene que ver con el cumplimiento de la propia declaratoria de emergencia sanitaria. Y esta declaratoria de emergencia sanitaria señala una serie de directrices que, como ya lo referí, y ellos, a través de sus propias facultades, me refiero a las entidades federativas y los municipios, han hecho valer su autoridad para evitar que la gente se congregue y con ello cumplir con la declaratoria. Pero no hay ninguna disminución, es una autolimitación de ciertos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, por ejemplo, la libertad de trabajo, aunque mucha gente está en sus casas haciendo trabajo en casa, etcétera. El acceso a la educación se está haciendo en algunos casos y donde se puede con videoconferencias. No todos tienen la posibilidad de hacerlo. Sí. Sin embargo, hoy es una autolimitación porque hay que cuidar 2 derechos muy importantes y 2 bienes jurídicos tutelados muy importantes, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Estos bienes jurídicos tutelados también los tutela la Constitución, son prioritarios y nosotros nos tenemos que autolimitar como sociedad de esos derechos que existen en la Constitución, que no están siendo restrictivos.
No hay ninguna restricción por parte de la autoridad, es una autolimitación de estos derechos para cuidar otros dos bienes jurídicos que tenemos, que es la salud y la vida. Desde luego, subsecretario, cuando se discutió, se empezó a discutir este tema hace unas semanas atrás, cuando el gobernador de Yucatán anunció que iba a utilizar la legislación penal para una situación similar de alguien que estuviera contagiado, que violara, digamos, que no se quedara en su casa. Y luego algunos estados más anunciaron que lo podrían llegar a utilizar también. Cuando platiqué con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablamos de este asunto porque yo le planteaba, bueno, he escuchado que algunos integrantes de la Asamblea Consultiva de CONAPRED, por ejemplo, han expresado preocupación por que esto pudiera ser potencialmente discriminatorio y estaban preocupados porque se utilizara la legislación penal. Incluso la propia secretaria dijo algo parecido que quisiera que escucháramos, si me lo permites. Por favor, claro. A ver si nos pueden poner la grabación. Es un pequeño fragmento. Yo entrevisté integrantes de la Asamblea Consultiva de CONAPRED y ellos están preocupados porque esto efectivamente pueda ser discriminatorio. Yo también. ¿Qué haría la Secretaría de Gobernación Yo también podría si esta legislación penal se empieza a usar para discriminar a ciertas personas? Yo creo que fácilmente podrían interponer un juicio de amparo en una medida de esta naturaleza. Ajá. Y seguramente, no lo sé, pero seguramente podrían obtener una resolución favorable en relación a una de estas medidas. Lo que sí es preocupante, y te lo digo con toda sinceridad, y qué bueno que me das esta oportunidad, lo que sí es preocupante es todo un tema de discriminación a las personas incluso infectadas por el virus. Creo que es un tema interesante, subsecretario, no sé cómo lo veas, pero ahí, digamos, la secretaria no da una postura muy firme de si es o no discriminatorio, pero sí expresa una cierta preocupación. Y yo te lo pregunto porque sanciones legales, eventualmente alguna persona contagiada puede ser víctima de discriminación. ¿Cómo evitamos que esto suceda? Hay casos también, lo platicamos con la secretaria, de médicos, de enfermeras que son violentados por hacer su trabajo en las calles y también están enfrentando discriminación. ¿Cómo lograr, digamos, una legislación que proteja, pero al mismo tiempo que no estigmatice, no discrimine, etcétera? Bueno, son dos temas diferentes. El que me preguntaba relacionado con el peligro de contagio, que es un tema de una persona que sepa que tiene una enfermedad y que con toda la intención desee contagiar a otros más. Pero claro, esta parte de la discriminación en contra de personal de salud, yo quiero en principio hacer una reflexión. Cualquier agresión al personal de salud, sean enfermeras, enfermeros, doctoras, médicos, quien sea, cualquier personal de salud, cualquier agresión en contra del personal de salud es un ataque contra la humanidad. Hoy, en este momento de crisis y siempre, porque cuidan por nuestra salud, cuidan nuestra vida. Ahora, existe también el delito de discriminación, tipificado en cada entidad federativa y también de forma federal. No solamente puede también denunciarse a aquellas personas que discriminan a un paciente que esté en tratamiento, que tenga la enfermedad, que la aporte, que haya sido portador, cualquier persona que haya tenido una enfermedad. En este caso, insisto, estamos en el tema del coronavirus. Por supuesto que puede eventualmente ser una víctima de discriminación. Hay una sanción penal para quien discrimine a personas que hayan padecido alguna enfermedad, la que sea. El delito de discriminación es una lucha social ganada en esta Ciudad de México. Eventualmente, qué bueno que tuvo un éxito nacional para que se aplicara en cada entidad federativa y también, por supuesto, a nivel federal. Es un tipo penal que no existía, porque no existía tampoco la lucha social precisamente por los derechos de algunas minorías. Los enfermos que estén padeciendo una circunstancia de esta naturaleza, una patología, y que hayan recuperado la salud, también pueden ser objeto de una discriminación por parte de algunas personas. Y eso tiene que ver mucho con la ignorancia. Con la ignorancia y con una subcultura de denostación y de no saber que todos estamos con la posibilidad de adquirir cualquier enfermedad y que podemos estar en una circunstancia de esa naturaleza, pero
Respondiendo tu pregunta, nosotros desde la Secretaría de Gobernación vamos a estar muy atentos y hemos estado muy atentos a los ataques que por fortuna han sido muy pocos, a los ataques que han sido objeto las enfermeras, los enfermeros, los médicos, las doctoras. Y te quiero decir también que la Secretaría de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, ha tenido reuniones con una serie de actores políticos que hoy han hecho un acto voluntario en favor del personal de salud. Obviamente no es suficiente, pero sabemos que ya tienen hoy un transporte del domicilio, de su domicilio a su centro de trabajo, un transporte digno, seguro, limpio, sanitizado y que obviamente cumple con una serie de requisitos para evitar que estas personas que atienden nuestra salud y nuestras vidas se vean salvaguardados en su integridad física y que además viajen cómodos y como debe de ser, agradeciéndoles el trabajo valiente que hacen por todos los mexicanos y que han hecho además a nivel mundial. Hoy son los grandes héroes y tenemos que cuidarlos. Subsecretario, déjame hacerte una pregunta más aprovechando que te tengo aquí. La semana pasada, en una reunión virtual con gobernadores, tú presentaste una petición la Secretaría, una petición de tregua política. Y luego, unos días después, el gobernador Enrique Alfaro sale a decir que va a considerar una salida del pacto fiscal y algunos otros gobernadores le siguen. ¿Cómo lees tú? Gobernación se encarga de la relación con los gobernadores. Entiendo que están teniendo reuniones virtuales con todos ellos en distintas regiones del país. ¿Han dialogado sobre este tema del pacto fiscal a mí me parece que es un acto de oportunismo político que no debiera darse en una tragedia como esta, pero me gustaría escuchar tu opinión? Con todo gusto. En efecto, la ministra Olga Sánchez Cordero organizó y está liderando estas reuniones de videoconferencias. En un inicio estuvimos todos juntos, los 32 gobernadores. Estuvimos en esa reunión también acompañados del canciller Marcelo Ebrard, del director del Seguro Social, del ISSSTE, del INSABI, por supuesto el secretario de Salud y el subsecretario Hugo López-Gatell. En esta reunión en Gobernación se hizo esa convocatoria, en principio para los 32 gobernadores, para empezar a hacer actividades análogas y estar completamente coordinados con la autoridad federal, en este caso de salud, y realizar esas acciones a nivel nacional en cada una de sus entidades. La semana anterior ya se seccionó, como bien dijiste, nor-noreste, centro y sur-sureste. También en 3 días distintos nos reunimos con los gobernadores y en efecto se propuso la suscripción de un acuerdo por la gobernabilidad y la unidad nacional, en el cual todos estuvieron de acuerdo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere en que en este momento se finca una tregua en la cual la actividad política con algún interés partidista o electoral queda suspendida porque estamos en una condición totalmente distinta y es poco ético hoy realizar cualquier acto de politización, sobre todo cuando está en riesgo la salud de los mexicanos y por supuesto tenemos que hacer caso también a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una de las recomendaciones, no politizar la situación que está ocurriendo en el mundo. Es algo que se ha venido replicando en otros países. Incluso si uno ve las propagandas de las fake news, pareciera que van exportándose e importándose de un país a otro. Entonces, es un llamado a la civilidad política, un llamado a la pasión que tenemos por México, un llamado también a nuestra actividad. Somos servidores públicos, tenemos que servirle a la gente. Nosotros tomamos la decisión de ser servidores públicos y tomamos la decisión de amar a nuestro país y hoy es el momento de demostrarlo. Todo el tiempo cantamos el himno nacional. ¿Tú lo cantas, mi querido Hernán? Claro. Bueno, cantamos el himno nacional. Cada mañana, Ricardo. Todos, yo sé que antes de acostarte y levantándote lo cantas, ya me has platicado que a todo pulmón lo haces. No solamente lo cantamos todos los mexicanos, pero debemos de escuchar lo que dice. Cada hijo es un soldado de esta tierra y eso es lo que nos tiene que hermanar. Y aunque a algunos les parezca un tanto cuanto fuera de lugar mi comentario, son nuestros símbolos. Cantémoslo y demos cuenta ahora mismo a la sociedad como servidores públicos y como mexicanos sobre la letra de nuestro himno nacional. Sobre el tema del pacto fiscal, nosotros somos muy respetuosos de todos los gobernadores, tenemos una gran relación en la Secretaría de Gobernación con cada uno de los gobernadores, extraordinaria relación. Este no ha sido una excepción. Las reuniones han sido muy cordiales, de mucha coordinación, no solamente con cada uno de los gobernadores, sino también estamos haciendo una relación muy interesante
y así lo hicimos desde el inicio de la administración, con los municipios. Imagínate que el Instituto para el Fortalecimiento del Federalismo, el INAFED, no había sesionado su consejo consultivo en 17 años. De ese tamaño era la falta de atención y de importancia que tenían en los gobiernos anteriores frente a los municipios. Pero bueno, ese es otro tema. Nosotros somos respetuosos, te decía, y respetamos los puntos de vista y las opiniones y las sugerencias y recomendaciones de los gobernadores. Desde que inició este gobierno, cambió una forma deleznable de hacer política en México, que es el dar una línea, el dar una instrucción. Nosotros somos respetuosos del Pacto Federal. Este país ya tiene una historia labrada de muchas décadas, donde muchos mexicanos dieron su vida por la patria, y nosotros no queremos violentar la Constitución, nosotros queremos vivir en armonía, y yo creo que el resto de mexicanos también. Esta federación, esta unión de mexicanos, Estados Unidos mexicanos, no debe de ser ni siquiera motivo de alguna disputa respecto a alguna decisión de carácter fiscal y en este caso federal. Este pacto fiscal, que en cada ocasión que hay alguna coyuntura en nuestro país, y ocurrió cuando se emitió la ley de egresos, el presupuesto de egresos, precisamente para este 2020, y de igual forma, a finales del año pasado hubo un mensaje en el cual se tendría que revisar el pacto fiscal. Yo creo que siempre es necesario refrescarse, siempre es necesario revisar cualquier legislación y cualquier relación política entre cualquier entidad y entre cualquier representante de estas entidades, por los motivos que sean, siempre y cuando convengan a México. Y yo creo que en este momento, y es mi opinión personal, en este momento cualquier coyuntura para modificar la legislación y que esto no solamente afecte a los mexicanos en la percepción de país, en la percepción de ayuda mutua, de solidaridad, no es conveniente, no es oportuno, no es mesurado, claro, no es prudente. Ricardo, Entonces, yo creo que esta discusión se puede dar más adelante. Seguramente. Sin ningún problema, pero yo creo que no es el momento de hacerlo. Sí, perdón. Ricardo Peralta, te agradezco mucho por esta conversación y espero que se pueda repetir pronto. Encantado. Un saludo y muchas gracias a ti por la oportunidad y un saludo a todos los que nos escuchan. Saludos. Nos ven, y estén seguros que vamos a salir muy bien de este problema. Y Gracias. es una oportunidad para reconocernos como mexicanos. Muchas gracias, Hernán. Gracias, subsecretario. Muy buenas noches. Vámonos a un Gracias, corte y ya Hernán. volvemos.